Hoy les voy a mostrar cómo transformé esta horrible habitación en mi primer setup. Este es un home studio en realidad, pero yo lo fusioné con un setup gamer para lograr el resultado que están viendo en pantalla y poder grabar así mis videos para YouTube y también poder grabar mis instrumentos musicales. Este es un resumen del proceso que se llevó varios meses, pero en mi canal tengo los tutoriales detallados de cada uno de los componentes, como lo son las trampas de graves que están viendo en pantalla o los paneles acústicos que están en las paredes. Incluso armé yo mismo la PC sin tener conocimientos previos. El escritorio no fue la excepción y mi logo de tiras Neon Flex RGB también lo hice yo mismo y también pueden encontrar el tutorial detallado aquí en mi canal. Por ahora los dejo con el resumen de todo lo que implicó este proceso de transformación. Lo primero que tenía que hacer era mejorar la iluminación, así que para eso estoy bajando 6 paneles del falso plafón en los cuales voy a colocar socket portalámpara de empotrar para de esta manera lograr tener la mejor iluminación posible. Estos son muy económicos porque se consiguen en cualquier ferretería, así como la hoja de cegueta con la que estoy realizando el corte. Esto lo voy a realizar en cada uno de los paneles porque simplemente es un proceso repetitivo. Al momento de tener el socket en nuestro panel, simplemente estoy expandiendo estas láminas hacia atrás para que ya no vaya a salir y conectando un cable duplex con el cual vamos a llevar la corriente eléctrica a nuestra lámpara. Ahora simplemente voy a recolocar los paneles en su lugar y por la parte de arriba simplemente voy a conectar todas las lámparas, todas van en una conexión paralela y el cable de al final simplemente lo voy a llevar al interruptor para que se enciendan donde está la entrada de la habitación. Aquí pueden ver la conexión que simplemente están todos en paralelo y al final conectadas al interruptor de la habitación. Y este es el resultado. Como pueden ver, simplemente estoy usando bombillas LED o focos LED de los que venden en las ferreterías. Para esto simplemente me aseguré que fueran de luz continua y de esta manera no me generaran ningún problema al grabar los videos. Aquí estoy cambiando el color de las paredes. Este es un color gris y lo que hice fue llevar la muestra, la tarjeta de grises, para que me la igualaran y al momento de estar aplicando la pintura parecía ser igual, pero después de secarse quedó con un tono azulado. Así que me hubiese gustado mejor aplicar pintura de color blanco. Para ser la primera vez que pintaba paredes me resultó demasiado fácil y demasiado divertido. Me quedó bastante bien, con excepción de la pared del fondo, que es la que estoy pintando ahora, que se me terminó la pintura y ya no pude darle una segunda mano y me quedó muy porosa, como pueden ver aquí. Aquí estoy perforando con broca de 3/8 para colocar taquetes plásticos. Sobre la ventana voy a colocar silicón en todos los perfiles tubulares para pegar aquí una esponja acústica de 5 centímetros de espesor. En la puerta voy a colocar otra esponja, pero en este caso es solo de 2 centímetros de espesor. Estas esponjas yo las tenía de hace tiempo, así que los espesores son prácticamente porque ya los tenía. Ahora estoy atornillando el ángulo y en el otro lado repetí el proceso para colocar sobre ellos una tabla de 10 centímetros de ancho por 2 centímetros de espesor, sobre la cual voy a colocar los paneles acústicos que van a ir en esta pared. Para sostenerlos estoy colocando una tabla con corte 45 hacia todo lo largo y es esta la que se va a encargar de soportar el panel. En este caso es de 30 centímetros para que nos deje margen de poder mover el panel hacia los lados. Ahora estoy cortando una lámina de acrílico de 3 milímetros de espesor. En este caso ya tenía la figura marcada. Recuerden que pueden encontrar el tutorial detallado de cómo fabriqué este logo con tiras de Neon Flex. Aquí estoy marcando sobre la pared el lugar donde lo voy a atornillar. Para eso usé taquetes de 1/4 y separadores para cristal. Esto lo hice en este momento para no comprometer las conexiones de mi logo una vez que ya esté terminado. Aquí estoy pegando lo que fue la plantilla en el acrílico.
En el tutorial van a ver detalladamente cómo fue que tracé la plantilla. En este caso la estoy pegando con cinta para poder pegar la tira LED sobre la figura que está marcada en dicha plantilla. Aquí simplemente usé unos pedazos de MDF para elevarlo y que los cables salgan hacia abajo. En este caso estoy haciendo 4 perforaciones por cada sección porque la tira es RGB y maneja 4 cables. Aquí tengo una sección de tira LED de 7.5 centímetros de largo y estoy soldando los cables de tal forma que me queden 2 en cada corte para que no se me empalmen las soldaduras y me sea más fácil de soldar y más fácil de realizar la conexión en el momento en el que ya esté uniendo todos los cables por la parte de atrás. Así es como les deben quedar todas las conexiones. En este caso voy a colocar primero la sección del diapasón. Para pegarla estoy usando pegamento instantáneo. Aquí les recomiendo aplicar pegamento solo en secciones pequeñas de 10 centímetros como máximo porque pega bastante rápido y bastante fuerte. Si se equivocan o se pega una parte en donde no va, no van a poder despegarla fácilmente. Prácticamente hay que dañar la tira LED. En este caso tiene una entrada y una salida para puentear a las demás secciones. Esto lo van a repetir en cada una de las secciones de su logo. Aquí voy a colocar silicón en las uniones para que cuando esté manipulando los cables por la parte de atrás no se fracturen o se desprendan. Una vez terminada la conexión me quedó de esta manera. Simplemente hay que unir todos los cables por color. No hay posibilidad de equivocarse y simplemente hay que tratar de ponerlos sobre lo que es la tira LED para que por la parte frontal haya menos visión o se vean lo menos que se pueda los cables. En este caso tengo un controlador en las letras, uno en la guitarra y otro en los afinadores para poder manipularlos por separado y tener mejores efectos. Aquí simplemente ya lo estoy colocando en su lugar, por eso perforé previamente en la pared y simplemente voy a subir los cables hacia arriba y este fue el resultado. Como pueden ver, se ve excelente. Ahora estoy cortando tiras de tabla. La tabla originalmente mide 30 centímetros de ancho por 2,50 metros de largo y es de 2 centímetros de espesor. En este caso las tiras me van a quedar de 9 centímetros. Compré este tipo de tablas y de esta manera para poder sacar 3 tiras de cada tabla. En este caso voy a cortar las tablas que sea necesario. En este caso fueron varias porque yo fabriqué muchos paneles y así me aseguro que todas las tablas tengan exactamente el mismo ancho y esto me va a facilitar el momento de estar armando el panel. Ahora estoy cortando tiras a 61 centímetros de largo. En este caso es exactamente lo mismo, pero estas son solo de 2 por 2 centímetros. Estas me servirán para reforzar lo que va a ser nuestro marco. En este caso también es de 61 centímetros de largo, pero esta tiene un corte a 45 grados a todo lo largo. Esa me servirá para colgar nuestro panel. Aquí estoy cortando las tiras más largas que son de 125 centímetros. Para armar nuestro panel fabriqué estas bisagras porque de esta manera me va a ser más fácil y también es más económico que si tuviera que comprarlas. Aquí simplemente las voy a prensar a lo que es nuestra escuadra, asegurándome que las tablas coincidan perfectamente en su perfil y como todas miden exactamente los 9 centímetros no voy a tener problemas para que me queden exactamente alineadas en lo que es la parte de arriba. Aquí estoy perforando con broca avellanador de 1/8 y colocando pijas Quadrex de 1,5 pulgadas. Este proceso simplemente lo repito en todas las uniones y así tenemos listo lo que va a ser el marco de nuestro panel. Aquí voy a colocar las tablas de 2 por 2, también con pijas Quadrex de 1,5 pulgadas, en este caso voy a colocar 4. Estas me servirán para que nuestro marco sea más estable, pero también para soportar la lana de roca que vamos a colocar en su interior. Aquí simplemente voy a colocar la tabla que tiene el corte 45. Esta está a 35 centímetros de la parte superior. Le voy a colocar 2 pijas por cada lado.
Ahora voy a pasar el router por toda la parte frontal de nuestro panel. Para esto estoy usando una fresa chaflán y de esta manera voy a tener una mejor estética. Aquí simplemente estoy colocando la tela. Yo utilicé de color blanco, pero les recomiendo cualquier otro color porque se ensucia muy fácil. Estoy colocando una grapa al centro de cada lado para estirar la tela. Y después simplemente coloqué grapas por todo un perfil. Aquí simplemente estoy retirando las grapas para poder doblar la tela y colocar la lana de roca. Una vez que la lana está en su lugar, una vez más voy a colocar la tela en su lugar. Pero ahora sí puedo estirar bien la tela y puedo ver que no se le vayan a quedar arrugas. Entonces estoy estirando y colocando grapas en puntos estratégicos. Y ahora sí, solo coloco grapas en todo lo que es el perfil de la parte de atrás para que la tela quede bien estirada y no se quede con arrugas. En la esquina simplemente vamos a doblar la tela como si estuviéramos forrando un regalo. Ahora estoy aplicando aceite danés en tablas de 7 centímetros de ancho por 2 centímetros de espesor, con cortes 45 a los dos lados. En este caso son 4 centímetros más grandes que las anteriores para que puedan llegar exactamente hasta donde va a ser el final del marco. Para colocarlas estoy usando pedazos de tela que me quedaron para que las prensas no marquen la madera, y estoy colocando las pijas de manera diagonal para que tengan un mejor agarre. Esto simplemente lo repetí en todos los perfiles del panel y de esta manera terminamos lo que es la fabricación en cuanto a la madera se refiere. Ahora estoy perforando para colocar taquetes de 3 octavos. En este caso voy a colocar también tablas de 30 centímetros de largo con el corte 45 hacia arriba, y esta va a ser la encargada de soportar nuestro panel. En la parte de arriba tengo estas bandolas de 3/16 y estas están atadas hacia la parte de arriba con alambre galvanizado. Aquí les muestro cómo lo hice, y como no me coincidieron los puntos con los soportes que tenía el tejabán, coloqué este tubular y simplemente coloqué en las esquinas unos taquitos de madera para que no tuviera juego y estuviera sonando la lámina. Pero como pueden ver, está cruzando el PTR donde se atornillaron las láminas, y de esta manera pueden estar seguros que el panel está seguro y no se va a caer. Ahora, con la ayuda del primo de un amigo, simplemente voy a colgar el panel. Para esto simplemente le coloqué armellas. Aquí ya tuve que hacerlo solo porque el primo de un amigo simplemente me ayudó a subir el primer panel. En la pared simplemente estoy colocando los paneles. En este momento aún les faltan los LED, pero los estoy colocando en su lugar para que no se ensucien y para que no me estorben. Ahora voy a pegar la tira WS2812 por cada uno de los perfiles de nuestro panel acústico. En este caso va a estar separada en las esquinas. Esto lo hago con la intención de que no se doble y de que no queden LEDs expuestos cuando esté colocado en la pared. En la parte de abajo voy a perforar la madera para poder pasar por estos orificios los cables de lo que va a ser la tira LED hacia el centro del panel donde va a estar la fuente de alimentación. En este caso me quedó la soldadura de esta manera. Recuerden que en el tutorial donde estoy fabricando el panel les muestro detalladamente las medidas, cortes y cómo es que estoy realizando estas soldaduras. Esta es la conexión central. El cable azul es el cable de datos. En este caso está conectado a la placa de desarrollo ESP8266. Aquí estoy conectando el cable de alimentación a la fuente de 5 volts y de 60 watts. Ahora simplemente coloco el cable positivo y negativo con el que alimentaremos la placa de desarrollo y los LED. Y en este caso me estoy ayudando una vez más con la escuadra con la que armé los paneles acústicos, y en este caso lo que voy a armar va a ser nuestra tampa de graves. Las medidas de los triplay que estoy usando pueden encontrarlas en el tutorial detallado, va a estar apareciendo la etiqueta para que le den clic y puedan ir a ver el video. En este caso yo pedí que me cortaran todos estos paneles a la medida porque no tenía un vehículo para trasladar las hojas completas. Por eso es que no les muestro que yo haya cortado estos paneles del triplay. En este caso es de 19 milímetros de espesor y es triplay de pino. Para unirlo estoy usando broca avellanador de 1 octavo y estoy colocando pijas cuadrex de 1,5 pulgadas. Ahora estoy aplicando silicón en todas las uniones para sellar nuestra trampa de graves.
Para ocultar las pijas estoy usando palillos de elote, pero coloco primero pegamento blanco del que se usa en carpintería y después simplemente corto el palillo con la hoja de cegueta. Por último, con una lija envuelta en un pedazo de madera voy a rebajar hasta que el taquete quede a la misma altura de lo que es el triplay. Después de 40 años de lijar taquetes, estoy colocando lo que es la lana de roca al fondo de nuestra trampa de graves y voy a colocar maderas de 2 por 2 centímetros tal cual hicimos en el panel para que estos sostengan la lana de roca. Aquí estoy colocando tela porque la trampa de graves, como pudieron ver al principio, tiene perforaciones en la parte frontal y no quería que las fibras de la lana de roca pudieran salir por dichas perforaciones. En este caso simplemente es grapar la tela de la mejor manera que nos sea posible. Aquí estoy haciendo las perforaciones de la tapa. En este caso marqué la primera y tengo prensadas dos triplies para que la broca alcance a marcar la que está en la parte de abajo, y de esta manera simplemente voy a ir colocando una madera sobre la otra para que no tenga que estar marcando todas las veces. Aquí ya solamente voy a colocar la tapa sobre nuestra trampa de graves y simplemente la voy a atornillar con las pijas Quadrex de 1,5 pulgadas y después voy a colocar los taquetes en cada una de las pijas. Después de esto simplemente apliqué aceite danés transparente como lo hice en las maderas del panel. Aquí les muestro cómo quedó la tira LED. Estas maderas las coloqué para elevar un poco la trampa de graves y para que pudiera pasar la tira LED por la parte de abajo. La conexión es exactamente igual que en el panel, pero también pueden verla detallada en su propio tutorial. Aquí son 2 trampas de graves y simplemente las coloqué tal cual como ven para después puentear entre sí. En la parte de arriba coloqué la placa de desarrollo y la fuente. Aquí está la conexión central y los cables los llevé hacia la parte de atrás. El primo de un amigo me está ayudando una vez más para colocar una trampa sobre otra. Por la parte de atrás simplemente lo estoy uniendo con 2 tablas y aquí simplemente tengo que puentear las tiras LED. Esta soldadura me quedó horrible porque la posición me era muy incómoda. Ahora simplemente voy a llevar la trampa de graves a su lugar. Aquí estoy cortando lo que son triplies de pino de 16 milímetros con las que voy a fabricar el escritorio. Pero en este caso invité al primo de un amigo para que me apoyara con su vehículo y poderlas trasladar enteras y yo poderlas cortar, porque para el escritorio sí necesitaba que fueran exactamente como yo las necesitaba. Aquí estoy uniendo lo que son 2 piezas. Esto es para la encimera o para el tablero, y por último le voy a colocar una tercera pieza para que me quede de 4.5 centímetros de espesor. Aquí simplemente estoy pasando la sierra circular colocando una guía y de esta forma enderezar los cortes. Ahora estoy cortando unas tiras de una tabla, esta es de 18 milímetros de espesor, y aquí voy a hacer un corte 45 para poderlo fijar en nuestro tablero. Coloco el corte 45 bien alineado por un lado y por el otro con la escuadra rápida marco exactamente donde necesito el corte contrario. Ahora simplemente lo voy a pegar y a clavar. Para eso estoy usando clavos de 1,5 pulgadas en calibre 16 y este proceso lo voy a repetir en todos los perfiles de lo que va a ser nuestro tablero o encimera. Recuerden que las medidas detalladas de todos estos materiales y estos cortes los pueden encontrar en el tutorial del escritorio, donde va a estar detallado todo el proceso. Estará apareciendo la etiqueta en la parte de arriba para que le den un clic ahí y vayan a verlo. Ahora simplemente estoy cortando los laterales, la parte del fondo, la parte superior de lo que van a ser nuestros muebles. Para armarlo estoy usando pegamento blanco, el que se usa en carpintería, y me estoy ayudando con una escuadra esquinera, y también voy a usar clavos calibre 16 de 1,5 pulgadas. Este proceso se torna un poquito difícil porque los triplies están un poco curvados. Para irlos enderezando tengo que ingeniármelas de la mejor manera posible o lo que se me ocurra, porque no tengo tanta experiencia en carpintería, así que estas técnicas yo las considero muy primitivas, pero a final de cuentas el escritorio quedó muy bien hecho y muy resistente.
Aquí estoy haciendo un saque de 2 por 2 centímetros en un triplay que va a servir para dividir uno de nuestros muebles, y por este saque que hicimos vamos a pasar una tabla de 2 por 2 centímetros. En el otro mueble estoy colocando tablas de 2 por 2 centímetros. Para esto estoy usando clavos de 1/4 y de esta manera no van a alcanzar a salir hasta el otro lado. En la parte de arriba igual estoy colocando una tabla de 2 por 2 centímetros. En la parte de abajo sí vamos a colocar una que va a llegar desde lo que es el piso de nuestro mueble hasta la parte de abajo. Después voy a colocar una pija de forma diagonal para darle más resistencia a esta última tabla. Ahora voy a colocar tablas de 4 centímetros por 2 centímetros en las cuales voy a colocar las correderas de extensión para los cajones. Este proceso lo voy a repetir por el otro lado del mueble porque va una corredera por cada lado. Aquí estoy colocando maderas de 18 por 18 milímetros y simplemente estoy realizando los cortes 45 como hicimos antes y estoy colocándolos a 18 milímetros de lo que es el perfil del mueble. En este caso la tabla que va en la parte de abajo también es un poco más ancha, tiene que dejarnos los 18 milímetros por la parte de abajo y por la parte de arriba tiene que quedar exactamente donde está la división del mueble. Aquí estoy perforando con broca de 5/8 para colocar estas tuercas de inserto tipo T con las cuales vamos a fijar las ruedas de nuestro mueble. En este caso dividí también al centro para hacer aquí una división para el no break y en el otro lado un cajón. Aquí coloqué también una tabla de 2 por 2 para soportar la de 2 por 4 que también va a soportar lo que es la corredera. Ahora estoy realizando un corte 45 en un perfil de aluminio que tiene forma de ángulo y el difusor tiene forma de media caña. Aquí simplemente estoy marcando como hicimos antes con lo que fue nuestro tablero. Para hacer estos cortes les recomiendo colocar cinta de pintor en donde van a cortar para que el difusor no se vaya a fragmentar. Aquí estoy perforando primero con broca de 9.64 y después con una broca de 5.16, pero esta última solo perfora la primera parte de nuestro perfil. Para fijarlo estoy usando pijas del número 6 por 5/8 de largo. Ahora estoy perforando en la parte superior de nuestro mueble con broca de 5.16. En este caso estoy colocando los muebles en su lugar sobre nuestro tablero y estoy marcando las perforaciones donde vamos a colocar las tuercas de inserto para madera. Aquí estoy perforando con broca de 3/8 para colocar aquí las tuercas de inserto para madera. Ahora estoy aplicando tinta al aceite color olmo. Esto hay que hacerlo en todos nuestros muebles. Para aplicarla estoy usando un trapo de algodón y simplemente es cuestión de esparcirla muy bien por toda la superficie. Aquí estoy aplicando una capa de fondo de poliuretano. Después paso una vez más en forma perpendicular y hay que dejar secar por 40 minutos. Después de eso hay que asentar con lija de grano 400. Aquí simplemente estoy aplicando lo que fue un barniz de poliuretano. Y aquí les muestro la conexión que fue tal cual como se hizo en el panel acústico, pero esta vez es sobre el perfil de aluminio. Por último, ya simplemente estoy colocando el difusor en todos los perfiles para terminar con lo que es el armado de nuestro escritorio.
Con tornillos de 5/16 por 3 pulgadas vamos a unir nuestros muebles con lo que es nuestro tablero. Recuerden que en el tutorial del escritorio pueden encontrar todos los detalles como medidas y todo lo que es el proceso paso a paso para realizarlo. Aquí simplemente estoy preparando una pequeña puertita que va a ser la que va a estar colocada en el compartimento del no break. Aquí ya simplemente voy a colocar los cajones en su lugar. Estos tienen una corredera push and open porque no quería ver jaladeras ni tampoco quería ver perforaciones en los cajones, y de esta manera simplemente empujo el cajón y este sale, y de esta manera quedó mucho más estético y más agradable en cuanto a mi gusto se refiere. Y el resultado es el que están viendo en pantalla. Con estas tiras LED se pueden lograr lo que ustedes puedan imaginar. Pintar por segmentos, cambiar colores. Estos efectos ya están preestablecidos en la aplicación, pero ustedes pueden hacer lo que puedan imaginar. Y aquí simplemente ya solo voy a colocar lo que son las partes de nuestro setup. En este caso, estas pequeñas cajitas de madera, también tengo el tutorial detallado en el canal, porque también, como vieron al principio, cuenta con una tira LED para iluminar lo que vamos a exhibir. Como interfase, en este caso yo estoy usando una mezcladora. Esta es de la marca Mackie porque la uso para grabar instrumentos. Y para los periféricos ya no me alcanzó el presupuesto, así que tuve que comprar una alfombrilla económica, al igual que el teclado y el mouse. Así damos por terminada la fabricación de mi setup. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Si el video les ha sido de ayuda o les ha gustado, apóyenme con su like, apóyenme también compartiendo y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana.